Hola a todos. Para quien no me conoce, soy Hernán. Ahí muy abajo no se ve, dice @Sherman3, ese es el Twitter. Voy a estar publicando después las slides de la charla ahí, no llegué a hacerlo antes. Vamos a estar hablando hoy de programación defensiva en Node con PureScript. En los últimos tiempos estuve aprendiendo programación funcional y últimamente estuve aprendiendo PureScript. ¿Por qué estaba aprendiendo PureScript? Porque tenía la necesidad de estar en un ambiente un poquito más restringido. ¿A qué me refiero con restringido? Bueno, todos sabemos que JavaScript es un lenguaje muy libre. Es un lenguaje multiparadigma. Uno puede programar orientado a objetos, imperativamente o funcionalmente. Uno puede declarar variables globales, uno puede hacer lo que quiera. Y el problema cuando uno puede hacer lo que quiera es que vos podés tener todo el cuidado del mundo, pero si puede fallar, va a fallar. Entonces, en mi necesidad de ir a un ambiente un poquito más restrictivo, decidí, hace bastante tiempo ya, utilizar TypeScript o TypeScript, que nos va a restringir bastante en lo que podemos hacer o cómo podemos hacerlo. Vamos a tener que empezar a definir tipos para nuestras funciones, objetos, y vamos a tener que mantener cierta coherencia al hacerlo. Y eso ya es, para muchos dicen, TypeScript no me deja ser lo suficientemente libre. Yo digo, no me es lo suficientemente apretado, necesito algo un poquito más, necesito algo más restrictivo, necesito PureScript, o por lo menos para probarlo. Entonces, ¿qué es PureScript? PureScript es un lenguaje funcional puro. ¿Qué nos referimos con puro? Bueno, con puro no estamos hablando necesariamente de la clásica definición de que que no tiene side effects, sino que va a ser más restringido, más restrictivo. En el sentido de que si nosotros tenemos la oportunidad de programar, y programar implica programar de manera pura e impura, si estamos en un lenguaje funcional puro, no vamos a tener todas las cosas impuras. Y eso lo que va a hacer como mínimo nos va a requerir a nosotros pensar las cosas de una manera un poco distinta, y esa forma distinta de pensar las cosas nos va a cambiar la cabeza para que después, si volvemos a un ambiente impuro, por lo menos aprender ciertas técnicas que nos pueden llegar a servir en el día a día. Entonces, es un lenguaje funcional puro, estáticamente tipado, ¿les recuerda a alguien? Que tiene sintaxis y conceptos de Haskell, así que si ya vieron eso, van a sentirse bastante como en casa, si no va a aparecer Chino Básico 4, y que compila a JavaScript, lo cual está, al igual que TypeScript, lo cual está muy bueno porque nos va a permitir utilizarlo en el backend con Node, en el browser de manera nativa. Podemos usar React o podemos usar cosas ya hechas directamente en PureScript. Podemos utilizarlo, no probé, así que tomen mi palabra, en el móvil con React Native, o, por qué no, incluso adentro de un Google Sheet. Es más, lo primero que hice para ver si quería ir por ese camino o no, si este era el lenguaje funcional al que le quería dedicar un poquito más de tiempo, fue probar si podía hacer una integración con Google Sheet, y en menos de una hora lo pude lograr, así que dije, bueno, vamos a probar. Entonces, lo primero que hice fue tomar el Getting Started. Esto es un link, y cuando publique los slides todos los links están acá metidos. Lo primero que hice fue ponerme con el Getting Started, que te deja un repositorio básico con el cual ya podés jugar. Y después me rompí un poco la cabeza con el libro PureScript by Example, que ya es un libro del creador del lenguaje, que te enseña programación funcional medio que desde cero, pero es un poquito más avanzado. Hay otros libros de programación funcional más fáciles si recién están empezando con el tema. Para que se den una idea, para entender todo lo que pasa para leer un archivo tenés que llegar al capítulo 10, no les jodo. O sea, es como medio raro de tipo, venís... Bueno. Entonces todo eso me quemó la cabeza, así que por suerte me fui de vacaciones, y cuando volví
decidí enfocar el aprendizaje en un proyecto real para poder enfocarlo. Ese proyecto real se llama GitHub Repository Sync y la idea es básicamente que nosotros, por ejemplo, yo trabajo en Acámica y tenemos 117 repositorios entre públicos y privados de distintos equipos. Y cada uno de estos repositorios tiene una configuración del branch que básicamente es lo que te permite setear que una branch no le hagas el force push o asegurarte que para que una branch que se haga un pull request y todas esas cosas, y también quién puede colaborar en cada branch. O sea, mantenerlo, hoy lo estamos manteniendo manualmente los 117 repositorios, es una fiaca y dije, bueno, ¿por qué no enfocarlo a esto? Y antes de hacer el proyecto entero, o sea, para tratar de entender si PureScript, qué me trae la mesa, dije, bueno, vamos a hacer una pequeña prueba de concepto. Y esa prueba de concepto es tan fácil como leer un archivo de configuración que va a tener ciertos datos que voy a utilizar para luego hacer una llamada a GitHub. Nada puede malir sal, son 2 pasos. Bueno, antes de verlo con PureScript, vamos a ver primero con la prueba de concepto en JavaScript con ECMAScript 6. A ver tipo de qué estamos hablando y cómo se compara incluso, a ver si vale la pena hacer todo este esfuerzo. Entonces, ¿se lee? Ahí un poco más grande. ¿Cómo estamos? Bien. Lo primero que pueden notar, y me tienen que creer a mí más o menos igual para notarlo, es que este está programado con JavaScript de manera funcional. Y tiene un solo side effect este código, que es el llamar acá la función main. Todo el resto son definiciones de funciones que no están modificando nada y que en general utilizan composición de funciones para generar una función un poquito más grande. Es así que nuestro programa, nuestra entrada a nuestro programa, que es el main, va a primero leer un archivo de configuración, el config.json. La validación está comentada, ahora vamos a ver. Y si tenemos la configuración, vamos a pedir el repositorio a GitHub, en el cual estamos pasando como parámetros la organización del repositorio que queremos pedir, el repositorio en sí y un opcional GitHub token que nada de acá me está diciendo a mí que este GitHub token es opcional, más allá de que yo como lo programé sé que eso es así. En el caso de que todo esto funcione, voy a imprimir yay y alguna información del repositorio, y en el caso de que falle voy a imprimir boo y voy a agarrar al error y lo voy a interpretar como un string, o sea, voy a imprimir algún error. Podemos ver que la función readJSON es una composición de funciones donde voy a llamar a la función readFileP, que no es nada más que la función readFile de Node, pero metido dentro de una promesa. ReadFile me va a dar un buffer, yo ese buffer lo voy a convertir a un string, y ese string lo voy a interpretar como un JSON, ¿no? Ahora, este JSON parse, como sabemos JavaScript, sabemos que puede fallar. Si ven, no hay nada que me diga acá que esto puede fallar. Si falla, falla como una excepción y tiraría, bueno, la excepción que la terminaría agarrando la promesa y terminaría yendo por el camino del bool, ya que no hay nadie que lo esté agarrando nadie. Y al castearlo a texto me va a dar un mensaje más o menos lindo. Después la parte de pedir un repositorio, podemos ver que es tan fácil como hacer un request del tipo get a una URL que también está siendo generada mediante composición de funciones y le estoy pasando 2 headers. Por un lado el user agent, que es necesario para la API de GitHub, y por otro lado, y acá es la primera vez que estamos viendo que hay algo que nos indica que este token puede estar o no, y simplemente es la frase, la palabra que decidí usar, que es que tal vez tengo la autenticación. Es una función que recibe un token y si lo tiene me va a devolver un objeto con authorization y el bearer token, y si no un objeto vacío. Y haciendo uso de la funcionalidad de ECMAScript 6, utilizando el spread operator puedo juntar los headers. Otra vez el request me va a dar un texto que yo voy a poder parsear como un JSON y sabemos que esto podría fallar, pero sería medio raro, ¿no? Que
que la API de GitHub me devuelva un JSON inválido sería medio raro. Bueno, este es el código básico de nuestra prueba de concepto. Ahora vamos a ver qué puede mal ir sal. Entonces, primero esperemos que funcione bien. ¿Se ve esto? En el caso de que funcione, va a decir yay y cierta información del repositorio. Nada loco. Vamos a ver si podemos hacer que falle. Vamos a agarrar el nombre del archivo de configuración que estamos leyendo y le vamos a cambiar el nombre. Al hacer esto, el archivo ya no existe. Si ejecuto el código, bueno, falló, eso es bueno, y entiendo más o menos qué dice. Me dice, hay un error en OEnt, no existe un archivo, y el archivo que no existe es config.json. Está bien, tengo todas las herramientas necesarias para encontrar y resolver el problema. Siguiente paso. ¿Qué pasa si el JSON no es válido? Podría pasar. Bueno, entiendo que algún JSON está fallando y en la posición 19. Como mínimo me falta un poquito de contexto. Otra vez, esto es una prueba de concepto, pero imaginen un programa más grande, donde tal vez estoy leyendo 28 JSON por distintos lugares. Está bastante bien, pero con un poquito de contexto podría estar mejor. Perdonen, voy a usar el machete, antes que me olvide. Bien. Entonces, siguiente paso de cómo podemos fallar. Podemos probar que pido un repositorio que no existe. En cuyo caso, otra vez, nos falta el contexto, pero hay un error 404 y sabemos que tenemos una llamada. No está tan mal tampoco. Ok, bien, siguiente. ¿Qué pasa si no le pasé una propiedad que yo quería? Ok, no estaba bueno eso. No encontré no encontré, o sea, un 404. Me tengo que poner a debuguear para darme cuenta que tal vez lo que me faltó, y por eso está comentado, era una pequeña validación. Que pillo, no se puso ninguna validación. Bueno, pongamos una validación. En la validación estamos chequeando básicamente que tengamos estos dos valores, que son los que son requeridos, y si no, tiramos una excepción. Ahí sí, necesitas poner una configuración, necesitas tener una configuración en el coso. Bien, bastante mejor. Bueno, pero ¿qué pasa si la configuración la tenemos, pero ponemos un 9? Otra vez volvimos al 404. O sea, como mínimo no está mal el hecho de que falle. El hecho de que, o sea, porque no tiene que funcionar este código. Está bien que falle. Pero el error no está lo suficientemente copado para indicarme a mí por qué falló. Bien. Vamos un poquito más, un poquito de errores más rebuscados tal vez. ¿Qué pasa si la respuesta del servidor no era lo que esperaba? Ahora, ¿por qué puede pasar que la respuesta del servidor no era lo que esperaba? Clásica, nada. Le pifié al atributo, estaba usando el atributo era full name y estoy usando full names. Este es un clásico error que con TypeScript lo atrapás. Estamos bien, estamos tranquilos. Pero, ¿por qué más puede fallar? ¿Por qué más puede pasar esto? Y bueno, estábamos asumiendo de que nosotros vamos a usar una API y esa API no va a cambiar de acá al infinito. O sea, porque no hay nada más permanente que el código temporal. Vos programaste algo que debe ahí y más vale que no le pase nada. ¿Qué pasa si te cambiaron la API en el medio y te sacaron la propiedad full name y ya no existe y vos estabas dependiendo de ella? Yay, repository undefined. Pucha. Bueno, acá estamos a un paso de undefined is not a function. Solo depende de qué era lo que estabas haciendo. Y undefined is not a function es el famoso error de null, que es se lo conoce como el error de $1 billón. Porque se estima que eso es lo que cuesta monetariamente, porque estos bugs que... Levanten la mano, ¿quién tuvo un undefined is not a function en producción? Ah, son todos unos campeones. Bueno, yo tuve un montón de esos y tipo, sí, es el error que más querés resolver. TypeScript tiene cierto, te puede liberar en gran parte esos errores, pero no termina de ser bulletproof. Bueno, igual era rebuscado este.
Lo que más me molesta igual es que en el otro fallaba, pero de última sabías por dónde estaba. Este no falló, este es el famoso error silencioso. Entonces, no está tan mal. Considerando que fue una prueba de concepto que hice en menos de una hora, la verdad que agarra la mayoría de los errores y como que y los que no agarra, lo que cosa, bueno, era muy rebuscado, esa a mí no me va a pasar. Pero el problema es que no escala. Y la razón por la que no escala es porque estamos programando para el camino feliz. Y como siempre digo, o hoy a las 10 de la mañana digo, hay que programar defensivamente, porque los bugs no están en el camino feliz. Entonces, gran parte del error que estábamos teniendo era porque nuestros errores no eran uniformes y no tenían contexto. ¿Por qué no eran uniformes? Y en algún lado tal vez estoy tirando un string, en otro lado hay una excepción. Y el único lugar donde eso se está uniendo es, bueno, estoy imprimiendo el error y que alguien se arregle. Pero eso no está bueno porque si yo quiero programar lógica de error, si yo quiero diferenciar el error, clásico ejemplo, una lógica de retry. No tiene sentido hacer un retry cuando un pedido HTTP te devuelve ni 401, ni 403, ni 404, ni un rate limit. Se dice que la definición de un loco es una persona que prueba siempre lo mismo esperando resultados distintos. No tiene sentido hacer un retry en esos casos. Pero si te da un 500, un 502, un 504, un offline, que son problemas que pueden ser temporales, y ahí tal vez tiene sentido de que digas, bueno, le hago una lógica y espero 5 segundos, vuelvo a probar, 15 segundos, vuelvo a probar, o de última muestro otro tipo de cartel. En estos primeros, hay un problema probablemente del lado de la programación, o bueno, sí, probó más tarde. Y no es que no se pueda programar, o sea, ya veo, bueno, no lo programaste, no lo pusiste ahí. Sí, es verdad, no lo puse. No es que no se pueda programar, pero seamos honestos. Si me puedo mandar una macana, me la voy a mandar. Y si no me obligas a chequear algo, no lo voy a chequear. Vamos a ver qué nos ofrece PureScript. No se asusten con la sintaxis, es la primera vez que ven código semi-Haskell. Se llega a ver el main, que justo la parte... Voy a poner un par de enter. La única aclaración que voy a hacer en este momento, y voy a guiar con el cursor más que nada, pero la única aclaración que voy a hacer en este momento es, fíjense que en general hay una línea por cada cosa que es la definición del tipo y después está el método en sí. Donde también tengo un punto de entrada a mi programa, que es la función main, en el cual voy a correr un programa y ver el resultado con un callback. En el caso de que falle, voy a loguear boo y voy a explicar el error. Y en el caso de que funcione, voy a loguear yay y voy a mostrar el resultado. Bien, nuestro programa, básicamente, al igual que antes, va a leer un archivo de configuración, config.json. En el caso de que este archivo de configuración falle, porque puede fallar, lo voy a poner dentro del contexto de un config error, que acá está dicho config error y acá está cómo se explica un config error. Y después, o sea, esto se podría mejorar, pero no importa. Si voy a agarrar y si falló, voy a dejarlo como está, que ese error estaba bien. Y en el caso de que funcionó, voy a pedir un repositorio, como antes. Le voy a pasar el token, que es opcional. Otra vez acá uno diría, che, pero acá tampoco no hay nada que diga acá que este token es opcional. Ya veremos. Le estoy pasando a una organización un repositorio. Este getRepo también puede fallar y en el caso de que falle, lo voy a envolver en su contexto, en su error correspondiente. Y vamos a meternos un pasito más nomás, para no marear tanto. Pedir un repositorio es tan fácil como... acá vemos en la definición del tipo, la primera parte es la definición del tipo y la siguiente parte es la definición de la función, ¿no? En la primera parte, en la definición del tipo, acá podemos ver por primera vez, che, este string tal vez lo tengo. Tal vez tengo un string.
lo cual me va a enforzar a mí a tratarlo de tal manera. Y hacer un pedido va a ser tan fácil como hacer el pedido del request. El request va a ser un método get a una URL que también está definido acá arriba mediante composición de funciones, con unos headers que también van a agregar el header de access token, o sea, ya esto lo tiene contemplado el que es opcional. Cuando tenga la respuesta la voy a transformar, lo cual me va a decir que si es un error 401 lo voy a interpretar como tal tipo de error, 404 como tal otro, cualquier otra va a ser un error inesperado. El 200 lo tengo que interpretar igual, y lo tengo que interpretar porque puede ser que lo que yo estaba queriendo no era una respuesta que yo parcié como correcta. Y en el caso de que sea, lo voy a poner como write-r. No importa si se entiende todo el código, porque no estamos acá para ver PureScript, estamos para ver programación defensiva y viendo cómo PureScript nos puede ayudar en eso. Bueno, ok, suficiente código. Vamos a poner a este ejemplo en la prueba, a la misma prueba que le pusimos en otra, a ver cómo se comporta. PureScript viene con un REPL que nos va a permitir a nosotros, una vez que cargue, hacer cosas muy complicadas como 1 más 1, 2, o invocar a nuestro método principal, o poner cualquier tipo de expresión, en el cual me está dando correctamente EA repository lo mismo que antes. Bien, ¿qué pasa si el archivo no existe? Volvemos a ejecutar el main y, wow, mucha información, mucho contexto. Acá me está diciendo, hubo un problema leyendo el archivo de configuración. Hubo un problema leyendo el archivo de JSON config.json. En OEnt no existe un archivo llamado open config.json. Lo admito, no es el mejor mensaje de error que podría llegar a dar, y es así a propósito porque era parcial, pero encontrar el error lo voy a encontrar seguro. Siguiente, el archivo existe pero el JSON es inválido. Vean que el error cambió y el problema es que el JSON es inválido y el problema de que el JSON es inválido es porque tenemos un token no válido en la 19 y el contexto es el mismo que antes. Tenía un problema leyendo la configuración y leyendo el archivo config.json. Me está ayudando bastante más a encontrar mi error. Siguiente problema, no existe un repositorio. ¿Qué dice acá? Siguiente problema, no existe un repositorio. Cambia el contexto, porque ahora el problema está en otro lado, no está leyendo la configuración, está haciendo el fetch. Hubo un problema buscando el repositorio no está encontrado, tal vez es privado. Sí, ahora que lo mencionás, el hecho de que te dé un 404 puede significar no que el repositorio no existe, sino que si es privado, los chabones no te van a decir, no, mira que vos no tenés credenciales, porque sería una posible vulnerabilidad. Bueno, ¿qué pasa si no le pongo una propiedad? No, mira, el problema está antes, está en el archivo de configuración. La propiedad organization es undefined y yo estaba esperando la propiedad organization. Ok. ¿Y qué pasa si le pongo un 9? Y estaba esperando un string y no era un number. O sea, como mínimo... Perdón, voy a ver si no se me escapó... Ah, se me escapó uno. Siguiente, y con este es el último que quedamos. Y este nos va a requerir recompilar la aplicación. Pero ¿qué pasa si yo tengo acá en mi repository, que es el que me está indicando qué es lo que estoy esperando recibir como respuesta? ¿Qué pasa si yo le agarro y le digo, no, mira, esto es un string? Porque yo me equivoqué o porque los chabones cambiaron. Tengo que recompilar, porque ahora mi programa es otro y vamos a ver un poquito más en detalle de por qué mi programa es otro. Y volvemos a ejecutar. Dejé todo. Hubo un problema buscando el repositorio. La respuesta no era lo que yo estaba esperando. Estaba esperando una propiedad ownerID y esperaba que sea un string y tuvo un number. Che, es bastante específico eso. O sea, y pero vamos a volver atrás con esto, así no rompemos. Entonces,
¿Qué es lo que hace que esto sea más seguro? Claramente le pusiste más horas y le estuviste programando todo para la demo que para el concepto. Sí, no. Pero también porque me está enforzando a hacerlo y con muy poco esfuerzo. Y vamos a ver qué es lo que tiene para esforzarme, para enforzarme a hacerlo y con relativamente poco esfuerzo. Bueno, por un lado me da la opción y es bastante amigable para poder tipificar todos los errores. ¿Qué significa esto? Volvemos al main y sin ver mucho detalle de nuestro programa, de la firma de nuestro programa, podemos ver que tenemos en nuestro programa va a responder o un repositorio si sale todo bien o un error de programa si sale todo mal. Nuestro programa está definido como que es un error de configuración o un error de obtener información del repositorio. La razón por la que no me molesté en explicarlo mejor era porque esto es parcial. Cuando vaya modificándose el programa, cuando sienta tipo, ok, acá quiero tener un error pipí cucú, ahí le voy a poner el mejor error posible. Pero mientras tanto, tipo, con que me dé contexto estoy bien. Y a su vez, por ejemplo, tener un repositorio de get repositorio de error va a ser porque tuvo un error interno tratando de hacer la llamada o que el repositorio no fue encontrado y en cuyo caso va a tener un contexto extra que va a ser cuál es el repositorio que no pudo encontrar, o que la respuesta fue inválida y va a tener como extra qué fue lo que hizo que la respuesta sea inválida o que tuve invalid credentials, o bueno, podemos ir sumando. Y ahora vamos a ver qué nos implica esto. Este es uno de los bastiones que vamos a tener de batalla. El otro es que cuando estamos hablando de programación funcional y programación funcional pura, uno de los side effects, pun intended, de estar programando funcional puro es que todo tiene que ser una expresión. Que todo sea una expresión a veces puede significar que si vos llamás una función de Fibonacci 44 es lo mismo llamar a la función que poner el valor, dato de color. Todos los caminos empiezan y terminan en el main. En el de JavaScript también pasaba eso, pero no había nadie que me lo enforzara. Y si yo en el medio me mandaba alguna macana, podía hacerlo. Acá no tengo otra. Vos tenés un programa, ese programa va a tener un punto de entrada y ese mismo punto de entrada es un punto de salida, porque todo es una expresión. Y acá la que le da la fuerza a la programación defensiva, que es que por ser puro, todos los caminos tienen que tener sí o sí o sí o sí una respuesta. Entonces, muchas veces he visto código como esto y he tenido que corregir código como esto, e incluso en TypeScript, cuando no tenés el strict null check puesto, donde este código no es funcional puro, no es una expresión. Yo acá tengo una función que recibe foo como parámetro y si foo es truthly, voy a llamar a otra función pasándole como parámetro y supongamos que esta función devuelve un número, 9. Esta función puede devolver 9 o undefined, porque si esto era false, devolvía undefined. Y eso causa problemas, undefined is not a function, el famoso. Habrán visto, si prestaron atención en el POC.js, que ya teníamos una versión de esto, donde es, otra vez, ¿qué podemos sacar de acá? Cuando programen JavaScript, eviten hacerlo de arriba, traten de hacerlo de abajo. Traten de programar que todos sus if sean una expresión, de manera tal que o tenemos lo que queríamos y hacemos algo, o tenemos un default sensible a lo que estamos haciendo que hace que no explote nuestra aplicación. Por ejemplo, acá le saqué un screenshot bueno, lástima que estaba en negro, pero acá lo que hice fue el código que explicaba los errores del programa, explica correctamente qué pasa cuando hay un config error, pero no explica lo que pasa cuando hay un get repository error. Entonces esto no compila, el programa no compila, porque todas las posibles soluciones tienen que tener una salida. Otra vez, lo que estamos tratando de hacer es estar bien cerrados, que no entre un bug. Otra de las razones por la cual nuestro código va a estar un poquito más defensivo, va a ser más fuerte, es porque tenemos tipos bien fuertes. Vamos a ver, por ejemplo, con el maybe, que dijimos, no había nada que nos diga a nosotros que era el maybe, pero no hay nada que lo diga ahí directamente. Si reemplazamos este código por
por un string, guardamos, no pasa nada, no se queja, está bien, no era el string que queríamos, pero si reemplazo esto por un string, acá se está quejando. ¿Y por qué se queja? Porque string no es lo mismo que un maybe string. La función getRepo sí está esperando un maybe string. Ok, bueno. ¿Y de dónde sale que esta configuración está pidiendo un maybe string? Bueno, sale de un poquito más arriba, donde nosotros acá estamos definiendo qué es nuestro config, cuáles son los tipos de nuestro config. Y nuestro config es una organización que es string, un repository que es string y un GitHub token que tal vez es string, tal vez no. En el caso de que borremos con solo borrar la palabra maybe, solo hacer eso, solo cambiar el tipado de nuestro programa cambia. Y ahora esta propiedad va a ser requerida. O sea, no es que en el caso del POC.js, si yo quería hacer esta lógica, acá en este validate de, che, bueno, fíjate tal cosa, lo tendría que hacer manualmente. Acá, con simplemente cambiar el tipado de la información, ahora nuestro programa cambia y esta información ya no es requerida y bueno, de última, al grabar acá, ahora se queja acá porque mirá que me estás pasando un string y podría ser un maybe y bueno, volvemos atrás, no era lo que queríamos. Y si tenemos tipados fuertes más abstracciones copadas, ¿qué me dirían ustedes si el costo que tuve que pagar, el código complicado para validar, o sea, para validar y mostrar errores copados ¿cómo se llama? De leer un archivo es exactamente el mismo código que el código para validar y mostrar errores de cuando no estoy esperando la respuesta correcta de GitHub. Cosa que en JavaScript no lo haría nunca. Y acá me viene prácticamente gratis por tener tipado fuerte y una linda abstracción. ¿Cuál es el tipado fuerte y la abstracción? Y esto acá solo es la definición de tipo. En algún momento de ambos caminos, yo voy a tener una llamada a parseJSON. ParseJSON es una función que recibe un string y devuelve un f de foreign. Foreign significa que es un valor de afuera. ¿Cuándo es un valor de afuera? Y si viene de GitHub, va a ser de afuera. Y si viene de un archivo, va a ser de afuera. Entonces, en algún momento, ambos caminos comparten este punto donde en algún momento tengo un valor foráneo. F no es más que un type alias para decirme, mirá que tal vez, de la misma manera que maybe string me decía, mirá que tal vez tenés ese string y tal vez no lo tenés. F de foreign me está diciendo, mirá que tal vez tenés ese foreign, pero tal vez no lo tenés y no lo tenés por X, Y o Z. Entonces, por otro lado, yo voy a tener este archivo, voy a tener una función read que va a ser genérica, va a ser abstracta, que va a recibir un foreign y me va a devolver o múltiples errores o un valor A, siempre y cuando ese A sea parciable. Entiendo, medio raro. Y acá esta definición cumple con esa propiedad de ser parciable. Entonces ahí viene que mágicamente yo por agregar o sacar maybe, el chabón ya sabe cómo lo tiene que parsear. Por los tipos que yo estaba definiendo, el chabón ya sabe cómo lo tiene que parsear y ya sabe cómo me tiene que mostrar los errores cuando eso así no es. Entonces, para ver qué tan fuerte y potente es esto, yo cuando hice esto, el llamado JSON, lo primero que hice es, bueno, ¿qué me puede devolver esto? Y me vi la documentación que es muchas cosas, no entra en la pantalla. Y lo que más me molestaba es que dentro de la definición, de repente te dice, mirá que signature puede ser nullable. Ah, divino, y cuando no lo es, no había suficiente información en la documentación de GitHub para decirme qué pasaba cuando no. Y mis tipos, sí, o sea, en realidad no porque yo no me puse a averiguar qué está el otro, pero una vez que agarro, defino los tipos y lo pongo, tendría esa información. Otra vez, tanto en TypeScript como en PureScript, los tipos son documentación viva que te ayudan a programar mejor. PureScript te está obligando a... ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, entonces no vamos a ver... PureScript básicamente te va a obligar a chequear estas cosas.
Y en algún otro momento de última les muestro otras cosas copadas que vienen ahí de cosas. Hermoso, pero... Where's the Pup? Para los que hayan visto... no me sale el nombre. Bueno, como mínimo, tiene una curva de aprendizaje... Ya se imaginarán que tiene una curva de aprendizaje bastante importante, pero con el beneficio de que yo vengo hace como 3 años que de pasito a pasito aprendiendo un poquito de programación funcional. Primero ver qué es una función pura, tratar de ir agregando conceptos a poquito. No tenés que ir de cero a PureScript de la nada. Yo, ¿por qué decidí aprender PureScript? Otra vez, no para programar en producción, porque, ojo, no recomiendo poner hoy, en el estado de las cosas, un sistema en producción en PureScript. ¿Por qué? Porque tiene una comunidad muy pequeña. Simplemente por eso. Pero aprender esto, obligarte a pensar de una manera distinta, te obliga a después cuando te da herramientas para que después cuando estás en un ambiente un poquito menos restrictivo, puedas utilizar higher order functions, por ejemplo, que lo habrán escuchado en muchos lados, que si no tenés la necesidad de hacerlo, no lo haces. Y de repente cuando te ves que tipo, che, si querés hacer algo con programación funcional, higher order functions es un must. Bueno, lo aprendés en un ambiente más restrictivo, pero después lo puedes llevar a casa cuando haces JavaScript. Le falta un montón de tooling por ser una comunidad pequeña, que otra vez, esto es un arma de doble filo porque es por un lado un pain, pero por otro lado es una gran oportunidad. Si están con bastante tiempo o tienen mucha energía para programar, hacen una librería de esto y no hay tantas, así que el que golpea primero golpea 2 veces. Y como lo primero que diría es, tardás mucho tiempo en hacer un código. O sea, como en JavaScript, yo creo que cuando uno va programando es, bueno, programé ahí, hago algo bien y después la mayoría de tu tiempo está en el refactoring, o en ver por qué falló. En PureScript o en un lenguaje así de estricto, hacer que te compile la primera vez, o sea, poner todo en orden, o sea, para que enganche, lleva un montón de tiempo. Llevo más de 15 o 20 años en la industria y leer el archivo me tardó más de 2 horas. Leer un archivo, en JavaScript lo leo 15 minutos, 2 horas. Pero una vez que lo haces, tenés la ventaja de que, uno, tenés mucha más confianza en el código que tenés, y por ser puro, hacer refactorings de este tipo de código es bastante más trivial y tenés bastante más confianza de que lo estás haciendo correcto que si tuvieses que hacer un refactor de algo tipo JavaScript. Entonces, la conclusión de esto es, no hay que ponerle papitas a todo, no todo nuestro código tiene que ser defensivo. En particular en este ejemplo, o sea, para hacer el sync del repositorio a GitHub, no lo hubiese hecho nunca tan apretado por la funcionalidad que tiene que hacer. O sea, en las prioridades de Akámica está tipo ahí a lo último, o sea, gracias y hago que ande. Pero en lo que va a ser core de tu empresa, más vale que apliques todas las cosas que puedas, que aprendas de programar defensivamente. Y tenés que saber cuándo tenés que utilizar, en particular en Node, un script de bash simple, algo de JavaScript o un poquito de TypeScript para ponerle un coso de tipo, que yo igual entre JavaScript y TypeScript voy a TypeScript directo, o cuando decís esto necesita máxima seguridad, vamos con PureScript. Gracias.